El grito atravesó el patio como un relámpago, deteniendo las risas y los murmullos. Sofía, con el corazón latiendo en la garganta, sintió la rabia arder en su pecho mientras Lucía, su eterna rival, la miraba con una sonrisa burlona desde el otro lado del círculo de estudiantes. «No tienes lo que hay que tener, Sofía», gritó Lucía, y esas palabras encendieron una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía Ramírez, de 20 años, nunca había encajado del todo en el Instituto San Isidoro de Sevilla. Era reservada, con un alma sensible escondida tras una fachada de fortaleza. Sus ojos verdes brillaban con sueños que no se atrevía a confesar, y su cabello castaño caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Había crecido en un barrio obrero de Triana, donde la vida era dura pero llena de calor humano. Su madre, Carmen, trabajaba como costurera y su padre, Manuel, era taxista. Sofía era la menor de 3 hermanos, siempre sintiéndose un poco fuera de lugar, como si su corazón buscara algo que aún no había nombrado. Lucía Navarro, en cambio, era todo lo que Sofía no era: audaz, carismática y para muchos intimidante. A sus 20 años, Lucía dominaba los pasillos del instituto con una confianza que rayaba en la arrogancia. Su cabello negro, cortado en un estilo moderno y atrevido, y sus ojos oscuros como la noche sevillana parecían perforar a cualquiera que se cruzara en su camino. Hija de una familia acomodada de Nervión, Lucía había aprendido a usar su encanto y su lengua afilada para mantenerse en la cima de la jerarquía escolar. Pero bajo esa armadura de seguridad, había grietas que nadie, ni siquiera ella misma, quería admitir. La rivalidad entre Sofía y Lucía había comenzado en el primer año de instituto, cuando una discusión en clase de literatura se convirtió en un enfrentamiento público. Sofía, apasionada por los poemas de Lorca, había defendido con fervor su interpretación de Bodas de Sangre, mientras Lucía, con una sonrisa sarcástica, la había ridiculizado frente a todos. Desde entonces cada encuentro entre ellas era una batalla, en los debates, en los proyectos grupales, incluso en las miradas que intercambiaban en el comedor. Pero nadie, ni siquiera ellas, podía prever que el odio que sentían estaba a punto de transformarse en algo mucho más poderoso. Era un cálido septiembre en Sevilla, y el instituto estaba en ebullición por la preparación de la Feria de Estudiantes, un evento anual donde los alumnos mostraban sus talentos. Sofía, que siempre había amado la música, se había inscrito para cantar una sevillana en el escenario principal. Era su oportunidad de brillar, de demostrar que era más que la chica tímida que todos subestimaban. Pero cuando descubrió que Lucía también participaría, con un grupo de baile flamenco, su entusiasmo se convirtió en ansiedad. «No dejaré que me robes esto», pensó Sofía, apretando los puños mientras imaginaba la sonrisa triunfal de Lucía. El día de la primera reunión para organizar el evento, las dos se encontraron en el aula de ensayos. La tensión era palpable. Lucía, con su postura desafiante, se acercó a Sofía y le susurró: «¿Crees que tu voz de pajarito va a impresionar a alguien? Esto es mi territorio». Sofía, que normalmente se habría retraído, sintió algo nuevo, una chispa de rebeldía. «Tal vez te sorprenda», Lucía respondió, sosteniéndole la mirada por primera vez. Ese intercambio, breve pero intenso, fue el comienzo de algo que ninguna de las dos entendía aún. A medida que los días pasaban, las prácticas para la feria las obligaron a compartir el mismo espacio. Sofía ensayaba sus sevillanas con una guitarra vieja que le había prestado su hermano, mientras Lucía perfeccionaba sus movimientos de baile con una precisión casi militar. Pero había momentos, pequeños instantes, en los que sus miradas se cruzaban, y algo extraño sucedía: una corriente eléctrica, una pausa en el tiempo. Sofía comenzó a notar detalles en Lucía que nunca había visto antes: la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de un paso complicado, o cómo sus ojos se suavizaban cuando creía que nadie la miraba. Una noche, después de un ensayo particularmente agotador, Sofía se quedó sola en el aula, practicando una estrofa que no lograba perfeccionar. Estaba tan concentrada que no notó que Lucía había regresado para recoger su chaqueta. «No está mal», dijo Lucía desde la puerta, sobresaltándola. Sofía se giró, lista para responder con sarcasmo, pero algo en la voz de Lucía la detuvo. No había burla, solo una sinceridad inesperada. «Tienes una voz diferente».
No sé cómo explicarlo, añadió Lucía, y por primera vez, no había veneno en sus palabras. Esa noche marcó un punto de inflexión. Las pullas seguían, pero ahora había un trasfondo distinto, una curiosidad mutua que ninguna quería admitir. Durante los ensayos, Sofía comenzó a observar a Lucía no como su enemiga, sino como alguien con una historia propia. ¿Por qué Lucía siempre parecía estar a la defensiva? ¿Qué escondía detrás de esa fachada de perfección? Y Lucía, por su parte, empezó a preguntarse por qué Sofía, con su timidez y su pasión contenida, la hacía sentir tan descolocada. La feria de estudiantes estaba a solo una semana, y la presión aumentaba. Sofía, que había pasado noches en vela perfeccionando su canción, comenzó a dudar de sí misma. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si no era suficiente? Pero entonces, en un ensayo conjunto, algo inesperado ocurrió. Lucía, que lideraba el grupo de baile, cometió un error en un giro, y por un instante pareció vulnerable. Sofía, sin pensarlo, le tendió una mano para ayudarla a levantarse. Sus dedos se rozaron, y el mundo pareció detenerse. Gracias, murmuró Lucía, y en sus ojos, Sofía vio algo que nunca había esperado, gratitud, y tal vez algo más. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Triana, Sofía no podía dejar de pensar en Lucía. ¿Era posible que su odio fuera solo una máscara? ¿Y si lo que sentía no era rabia, sino algo que la aterrorizaba nombrar? En Sevilla, donde la tradición y la modernidad chocaban, Sofía comenzaba a descubrir que su corazón no seguía las reglas que le habían enseñado. Y en el horizonte la feria prometía ser el escenario donde todo cambiaría. Los días previos a la feria de estudiantes se convirtieron en un torbellino de emociones para Sofía. Cada ensayo era un campo de batalla, no solo contra sus propios miedos, sino también contra la presencia magnética de Lucía. Había algo en la forma en que Lucía movía las manos al bailar, con una mezcla de fuerza y delicadeza, que hacía que Sofía olvidara momentáneamente su rivalidad. Pero luego una mirada afilada o un comentario mordaz de Lucía la devolvía a la realidad. No te distraigas, Ramírez, se decía Sofía, apretando la guitarra contra su pecho como si fuera un escudo. Lucía, por su parte, también estaba luchando contra algo que no podía nombrar. En casa, en su habitación decorada con pósters de Rosalía y trofeos de baile, se encontraba mirando al techo preguntándose por qué la imagen de Sofía cantando con esa voz temblorosa y pura se le había grabado en la mente. Siempre había sido la reina del control, la que nunca dejaba que nadie viera sus debilidades. Pero Sofía, con su timidez y su intensidad contenida, estaba rompiendo sus defensas sin siquiera intentarlo. ¿Qué me está pasando?, pensó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la competencia. El penúltimo día de ensayos, un incidente cambió el rumbo de todo. Durante una práctica conjunta, el grupo de baile de Lucía y la actuación de Sofía debían coordinarse para compartir el escenario. El profesor, don Miguel, un hombre mayor con una pasión desbordante por el flamenco, insistió en que trabajaran juntas para sincronizar sus tiempos. Sofía, tu voz debe abrazar el ritmo de los tacones de Lucía, exclamó, agitando las manos con entusiasmo. Sofía asintió aunque su corazón latía con fuerza ante la idea de colaborar con su némesis. El ensayo fue un desastre al principio. Lucía, frustrada por un paso que no salía perfecto, lanzó una crítica mordaz: ¿es que no puedes cantar un poco más fuerte? Parece que estás susurrando. Sofía, herida, respondió con más veneno del que pretendía: tal vez si no pisaras como elefante, podríamos escucharnos todas. El silencio que siguió fue tenso, y los demás estudiantes se miraron incómodos. Don Miguel, sin embargo, no toleró la discordia. Basta. Las dos, al escenario, ahora. Háganlo de nuevo, pero esta vez escúchense de verdad. Obligadas a trabajar juntas, Sofía y Lucía se vieron forzadas a mirarse a los ojos mientras ensayaban. La guitarra de Sofía comenzó a sonar, y su voz, aunque temblorosa al principio, llenó el aire con una sevillana que hablaba de amor y pérdida. Lucía, movida por la música, empezó a bailar, sus tacones marcando el ritmo con una precisión que parecía desafiar la gravedad.
Por un momento el mundo desapareció. Solo estaban ellas dos, la voz de Sofía vulnerable y poderosa, y los movimientos de Lucía, fieros pero llenos de alma. Cuando terminaron, el aula estalló en aplausos, pero ninguna de las dos lo notó. Estaban atrapadas en la mirada de la otra, como si acabaran de descubrir un secreto compartido. Después del ensayo, Sofía decidió quedarse un rato más para practicar sola. Estaba agotada, pero la adrenalina de ese momento con Lucía la mantenía despierta. Mientras tocaba una melodía suave en la guitarra, escuchó pasos. Era Lucía, que había vuelto supuestamente para recoger algo olvidado. No sabía que podías cantar así, dijo Lucía, apoyada en el marco de la puerta. Su tono era diferente, sin rastro de sarcasmo. Sofía, sorprendida, bajó la mirada. No sabía que podías bailar como si el mundo fuera tuyo, respondió, casi en un susurro. Por primera vez hablaron sin pelear. Lucía le contó que el baile era su escape, su forma de olvidar las expectativas de su familia, que quería que estudiara derecho en lugar de perseguir su pasión. Sofía a su vez confesó que cantar era lo único que la hacía sentir libre, aunque temía no ser lo suficientemente buena. En ese aula vacía, bajo la luz tenue de una bombilla, comenzaron a verse no como enemigas, sino como dos almas perdidas buscando su lugar en el mundo. Pero la paz no duró. Al día siguiente un rumor comenzó a circular por el instituto. Alguien había visto a Sofía y Lucía hablando en el aula, y las habladurías se descontrolaron. En Sevilla, una ciudad donde la tradición a veces pesaba más que la libertad, los rumores podían ser crueles. Una compañera, Inés, conocida por su lengua viperina, comentó en el comedor: ¿qué pasa con esas dos? ¿Ahora son amigas o qué? Las risas de los demás cortaron como cuchillos y Sofía, que estaba cerca, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lucía, al otro lado del comedor, fingió no escuchar, pero sus manos temblaban mientras sostenía su bandeja. Esa noche Sofía no pudo dormir. Las palabras de Inés resonaban en su cabeza, pero lo que más la atormentaba era la mirada de Lucía cuando se cruzaron en el pasillo después del comedor. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y desafío, que Sofía no podía descifrar. ¿Era posible que Lucía también estuviera sintiendo algo más? ¿O era solo su imaginación, desesperada por encontrar sentido en el caos de sus emociones? Mientras tanto, Lucía, en su casa, se enfrentaba a su propio torbellino interior. Había crecido en un entorno donde la imagen lo era todo, donde las apariencias debían mantenerse a toda costa. Pero cada vez que pensaba en Sofía, sentía que esas reglas se desmoronaban. ¿Por qué me importa tanto lo que ella piense?, se preguntaba, mirando por la ventana hacia las luces de Sevilla. La ciudad, con su mezcla de historia y pasión, parecía susurrarle que no podía seguir ignorando lo que sentía. La víspera de la feria, Sofía y Lucía volvieron a ensayar juntas, esta vez sin pelear. Pero la tensión entre ellas era diferente ahora, no era odio, sino algo más profundo, más peligroso. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente mientras ajustaban una coreografía, ambas se detuvieron, como si el mundo entero contuviera el aliento. «Lo siento», murmuró Sofía, pero no apartó la mano. Lucía, por una vez, no dijo nada. Solo la miró y en esa mirada, Sofía vio el reflejo de su propio miedo y de su propia esperanza. La mañana de la feria de estudiantes amaneció con un sol abrasador sobre Sevilla. La plaza frente al Instituto San Isidoro estaba llena de colores, banderines rojos y blancos, mesas con tapas caseras y el aroma de flores frescas que colgaban de los balcones improvisados. Sofía, con un vestido sencillo pero elegante que había cosido su madre, sentía los nervios como un nudo en el estómago. Hoy era el día en que cantaría frente a todo el instituto, pero más que eso, era el día en que compartiría el escenario con Lucía. La idea la llenaba de una mezcla de terror y emoción que no podía explicar. Lucía, por su parte, estaba en el camerino improvisado, ajustándose el traje de flamenca rojo que resaltaba su figura. Mientras se miraba en el espejo, intentó concentrarse en los pasos de baile, pero su mente seguía volviendo a Sofía. La noche anterior, después del ensayo, no había podido dormir.
La forma en que Sofía la había mirado con esos ojos verdes llenos de preguntas, la había desarmado por completo. Lucía siempre había sido la fuerte, la que nunca dudaba, pero ahora sentía que estaba al borde de un precipicio. El evento comenzó con una explosión de energía. Los estudiantes aplaudían, los profesores sonreían y la música llenaba el aire. Sofía, esperando su turno tras bastidores, observaba a Lucía liderar su grupo de baile. Cada movimiento de Lucía era hipnótico, sus tacones golpeaban el suelo con fuerza, sus manos dibujaban arcos en el aire, y su rostro, aunque concentrado, dejaba entrever una pasión que iba más allá de la actuación. Sofía, sin darse cuenta, contuvo el aliento. Es increíble, pensó, y por un momento olvidó que eran rivales. Cuando llegó el turno de Sofía, las luces del escenario la cegaron momentáneamente. Ajustó la guitarra en sus manos temblorosas y comenzó a cantar. Su voz, al principio frágil, creció con cada nota, llenando la plaza con una sevillana que hablaba de amores imposibles y corazones que se esconden. La multitud, que al principio murmuraba, quedó en silencio, atrapada por la emoción cruda de su interpretación. Lucía, desde un lado del escenario, no podía apartar la mirada. Había algo en la voz de Sofía que la hacía sentir expuesta, como si cada palabra estuviera dirigida a ella. El momento clave llegó cuando las dos actuaciones se unieron. Según el guión, el baile de Lucía debía complementar la canción de Sofía en un crescendo final. Mientras Sofía cantaba, Lucía entró al escenario con su grupo, sus tacones marcando el ritmo de la música. Pero entonces algo inesperado ocurrió. En un giro, Lucía se acercó más a Sofía de lo planeado, y sus ojos se encontraron en medio de la actuación. Fue solo un segundo, pero para ambas el mundo se detuvo. La multitud rugió en aplausos, pero Sofía y Lucía solo podían verse la una a la otra, atrapadas en un instante que ninguna quería que terminara. Después de la actuación, la plaza estalló en vítores. Sofía y Lucía fueron rodeadas por compañeros que las felicitaban, pero ninguna podía concentrarse en las palabras. Cuando finalmente lograron escapar de la multitud, se encontraron solas en un rincón del patio. «Estuviste increíble», dijo Lucía, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi tímida, algo que Sofía nunca había asociado con ella. «Tú también», respondió Sofía, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que podría romperse. Por un momento parecía que dirían algo más, algo importante. Pero entonces Inés y un grupo de compañeras se acercaron, riendo y hablando a gritos. «Vaya, parece que ahora son las mejores amigas», dijo Inés con un tono que destilaba malicia. Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas y Lucía, con una mirada fría, respondió: «No te metas en lo que no entiendes, Inés». La tensión era palpable y Sofía, abrumada, se alejó sin decir una palabra. Esa noche en su habitación, Sofía no podía dejar de pensar en lo que había sentido en el escenario. La mirada de Lucía, su cercanía, la forma en que su corazón había latido al unísono con el ritmo del baile. Pero también estaba el miedo. ¿Qué significaba todo esto? En Sevilla, donde las tradiciones eran fuertes y las habladurías podían destruir reputaciones, Sofía sabía que lo que sentía no era algo que pudiera compartir fácilmente. Su familia, aunque amorosa, tenía ideas arraigadas sobre lo que era normal. ¿Y si lo que sentía por Lucía era algo más que admiración? Lucía, mientras tanto, estaba lidiando con su propio torbellino. En su casa, su madre, una mujer elegante pero estricta, le había preguntado por qué parecía tan distraída. Lucía mintió diciendo que estaba cansada por la feria, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en Sofía. Había crecido en un mundo donde todo estaba planeado, su carrera, su futuro, incluso con quien debía salir. Pero Sofía era una variable inesperada, una que hacía que todo su mundo cuidadosamente construido se tambaleara. Al día siguiente en el instituto, las cosas se complicaron aún más. Los rumores sobre Sofía y Lucía se habían intensificado, alimentados por los comentarios de Inés. Algunos estudiantes las miraban con curiosidad, otros con burla. Sofía, que siempre había odiado ser el centro de atención, sintió que no podía respirar. Durante el recreo buscó refugio en la biblioteca,
pero Lucía la encontró allí. No puedes esconderte para siempre, dijo Lucía, sentándose a su lado. Había un tono de urgencia en su voz, como si estuviera luchando contra sus propias palabras. No me estoy escondiendo, mintió Sofía, aunque su voz temblaba. Lucía la miró fijamente y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero entonces el timbre sonó, y el momento se rompió. Nos vemos en el próximo ensayo, dijo Lucía, levantándose bruscamente. Pero antes de irse, puso una mano en el hombro de Sofía, un gesto tan breve que casi no ocurrió, pero que dejó a Sofía temblando. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Sofía tomó una decisión. No podía seguir ignorando lo que sentía, aunque le aterrara. Pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Lucía, por su parte, miraba la ciudad desde su balcón, sintiendo que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. La feria había sido solo el comienzo, lo que venía después sería mucho más difícil, pero también, tal vez, mucho más hermoso. Los días posteriores a la feria fueron un torbellino de emociones encontradas. Sofía caminaba por los pasillos del instituto sintiendo las miradas de sus compañeros como agujas. Los rumores no se detenían, y cada comentario susurrado le recordaba lo expuesta que se sentía. Pero también había algo nuevo en ella, una determinación que no había sentido antes. Quería entender qué significaba esa conexión con Lucía, aunque el miedo la paralizaba. Lucía, por su parte, estaba atrapada en su propia batalla interna. En casa, su madre había notado su cambio de humor y la presionaba para que se enfocara en sus estudios. No puedes dejar que estas tonterías te distraigan, Lucía, le dijo una noche mientras cenaban en el comedor formal de su casa en Nervión. Pero Lucía no podía concentrarse en nada que no fuera Sofía, su voz, su mirada, la forma en que parecía desafiarla y al mismo tiempo entenderla como nadie más lo había hecho. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Sofía y Lucía se encontraron por casualidad en el parque de María Luisa. Sofía había ido allí para despejar su mente caminando entre los senderos llenos de naranjos y fuentes. Lucía, y a veces corría por el parque para liberar tensiones, se detuvo al verla sentada en un banco con la guitarra apoyada a su lado. No esperaba verte aquí, dijo Lucía, tratando de sonar casual, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Sofía levantó la vista sorprendida. Solo necesitaba un poco de paz, respondió aunque su corazón latía con fuerza. Por un momento ninguna dijo nada. El sonido de las palomas y el murmullo de una fuente cercana llenaban el silencio. Entonces Lucía se sentó a su lado, tan cerca que Sofía pudo sentir el calor de su cuerpo. Sofía, ¿alguna vez sientes que estás viviendo una vida que no es la tuya?, preguntó Lucía, mirando al horizonte. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Nunca había oído a Lucía hablar con tanta vulnerabilidad. Todo el tiempo, admitió, su voz apenas un susurro. Siento que hay una parte de mí que no puedo mostrar, porque no sé si alguien lo entendería. Lucía giró la cabeza para mirarla, y sus ojos se encontraron. Yo lo entendería, dijo, y esas palabras fueron como un puente entre ellas, frágil pero real. Esa conversación en el parque marcó un antes y un después. Por primera vez hablaron sin barreras, sin la armadura de la rivalidad. Sofía le contó sobre su infancia en Triana, sobre cómo la música era su refugio en un mundo que a veces la hacía sentir pequeña. Lucía a su vez confesó que su vida perfecta era una fachada, sus padres esperaban que fuera alguien que no era, y el baile era lo único que le permitía ser libre. Cuando bailo no tengo que fingir, dijo, y Sofía asintió porque entendía exactamente lo que significaba. A partir de ese día, comenzaron a buscar excusas para verse. Una tarde se encontraron en una cafetería del centro compartiendo un chocolate caliente mientras hablaban de todo y de nada. Otra noche se quedaron hasta tarde en el aula de ensayos, tocando y bailando sin un propósito claro, solo disfrutando de la compañía de la otra. Cada encuentro era como un paso hacia un territorio desconocido, lleno de riesgo pero también de promesas. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en recordarles que no todo era tan sencillo.
Una mañana, Sofía encontró una nota anónima en su mochila: ten cuidado con quién te juntas. No todos aceptan tus elecciones. El mensaje, aunque vago, la golpeó como un puñetazo. Sabía que los rumores sobre ella y Lucía estaban creciendo, y aunque no había pasado nada concreto entre ellas, el simple hecho de su cercanía ya era suficiente para alimentar las habladurías. Lucía, al enterarse de la nota, se enfureció. Confrontó a Inés en el patio, sospechando que ella estaba detrás. Si tienes algo que decir, dilo a la cara, le espetó, su voz temblando de rabia. Inés, con una sonrisa cruel, respondió: solo digo lo que todos están pensando, Lucía. ¿O crees que nadie se ha dado cuenta de cómo miras a Sofía? Las palabras fueron como una bofetada, y por primera vez, Lucía no supo qué responder. Se alejó sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Esa noche Sofía y Lucía se encontraron en el puente de Triana, un lugar que Sofía siempre había considerado mágico. El río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, y el aire estaba cargado de la fragancia de los jazmines. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Lo que siento por ti me asusta, pero no puedo ignorarlo. Lucía, que siempre había tenido una respuesta para todo, se quedó callada. Luego lentamente tomó la mano de Sofía. Yo también tengo miedo, admitió, pero no quiero seguir corriendo. Ese fue el momento en que todo cambió. Sus manos entrelazadas, bajo la luz de la luna sevillana, eran una promesa silenciosa. Pero también sabían que el camino no sería fácil. En una ciudad donde la tradición y las expectativas pesaban tanto, su amor naciente era un acto de valentía. Y mientras el río fluía tranquilo a sus pies, Sofía y Lucía supieron que estaban a punto de enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. El puente de Triana se convirtió en su refugio. Durante las semanas siguientes, Sofía y Lucía se encontraban allí casi todas las noches, lejos de las miradas del instituto y de las expectativas de sus familias. Hablaban durante horas compartiendo sueños, miedos y risas que antes habrían creído imposibles. Sofía descubrió que Lucía tenía un lado juguetón, una risa que resonaba como campanas cuando se sentía libre. Lucía, por su parte, se maravillaba con la profundidad de Sofía, con su capacidad para encontrar belleza en las cosas más simples, como el reflejo del sol en el río. Pero no todo era perfecto. En el instituto los rumores se habían convertido en un murmullo constante, y aunque Sofía y Lucía trataban de ignorarlos, cada comentario dolía. Una tarde, mientras caminaban juntas por el patio, un grupo de chicos las señaló y rió. Sofía sintió que su rostro ardía, pero Lucía, con su característica valentía, les lanzó una mirada fulminante que los hizo callar. No les hagas caso, le dijo a Sofía apretándole la mano. Pero Sofía no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podrían resistir la presión. En casa, las cosas no eran más fáciles. La madre de Sofía, Carmen, comenzó a notar que su hija estaba más distraída de lo habitual. Una noche, mientras cosían juntas en el pequeño taller de Triana, Carmen le preguntó: ¿qué te pasa, pequeña? Últimamente pareces estar en otro mundo. Sofía quiso contarle la verdad, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que estaba enamorada de Lucía, cuando ni ella misma entendía del todo lo que sentía? En lugar de eso, sonrió y dijo: solo estoy nerviosa por los exámenes. Pero la mirada de Carmen le dijo que no se lo creía del todo. Lucía, por su parte, enfrentaba una presión aún mayor. Su padre, un abogado exitoso, había comenzado a hablar de universidades prestigiosas y de un futuro que no incluía el baile ni, mucho menos, una relación que desafiara las normas. Una noche, durante una cena familiar, su madre comentó casualmente: he oído cosas en el instituto, Lucía. Espero que no estés metiéndote en problemas. Lucía, con el corazón en un puño, respondió con evasivas, pero supo que el tiempo se le estaba acabando. A pesar de las dificultades, los momentos que Sofía y Lucía compartían eran como oasis en un desierto. Una tarde decidieron escaparse a la Plaza de España, donde alquilaron una pequeña barca y remaron bajo los puentes decorados con azulejos.
Mientras el agua brillaba bajo el sol, Lucía le confesó a Sofía que nunca se había sentido tan viva como cuando estaban juntas. Contigo no tengo que fingir, dijo, y Sofía sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. En un impulso se inclinó y besó a Lucía, un beso suave pero lleno de promesas. Fue su primer beso, y aunque duró solo un instante, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero la felicidad no duró. Al día siguiente una foto de ellas en la Plaza de España, tomada por un compañero del instituto, comenzó a circular por las redes sociales. Aunque no mostraba nada explícito, la imagen de Sofía y Lucía riendo juntas en la barca fue suficiente para alimentar más rumores. Inés, siempre al acecho, compartió la foto con un comentario cruel: ¿qué tenemos aquí? Las nuevas mejores amigas de Sevilla. El mensaje se volvió viral en el instituto, y para cuando Sofía lo vio, sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Lucía, al enterarse, buscó a Sofía inmediatamente. La encontró en el aula de música, con los ojos rojos de tanto llorar. No les hagas caso, dijo Lucía arrodillándose frente a ella. No podemos dejar que nos rompan. Pero Sofía, abrumada, sacudió la cabeza. No es solo eso, Lucía. Es mi familia, es esta ciudad, ¿qué pasará si todos se enteran? Lucía, que siempre había tenido una respuesta, se quedó callada. Por primera vez sintió el peso de lo que estaban enfrentando. Esa noche Sofía no fue al puente. En su lugar, se quedó en su habitación, mirando las fotos de su infancia pegadas en la pared. Pensó en su madre, en su padre, en sus hermanos, y en cómo reaccionarían si supieran la verdad. Pero también pensó en Lucía, en su risa, en la forma en que la hacía sentir valiente. Mientras tanto, Lucía, sola en el puente, miraba el río y se preguntaba si tenía el coraje para seguir adelante. Sabía que amaba a Sofía, pero también sabía que ese amor podía costarles todo. Al día siguiente las cosas se salieron de control. Durante el recreo, un grupo de estudiantes confrontó a Sofía en el patio, liderados por Inés. Entonces, ¿es verdad lo que dicen? ¿Tú y Lucía sois?, preguntó Inés con una sonrisa venenosa. Antes de que Sofía pudiera responder, Lucía apareció, empujando a la multitud para ponerse frente a ella. Déjala en paz, dijo, su voz temblando de rabia. Pero Inés no retrocedió. Todo el mundo lo sabe, Lucía. No puedes esconderlo para siempre. El enfrentamiento terminó cuando un profesor intervino, pero el daño estaba hecho. Sofía, humillada, salió corriendo del instituto, ignorando las llamadas de Lucía. Corrió hasta el río, donde se sentó en la orilla y dejó que las lágrimas cayeran. No sabía cómo seguir adelante, pero tampoco podía imaginar un mundo sin Lucía. Mientras tanto, Lucía, furiosa y asustada, tomó una decisión: no dejaría que el miedo las separara. Pero para eso tendrían que enfrentar no solo al instituto, sino también a sus familias y a toda Sevilla. Sofía pasó los días siguientes en una especie de niebla emocional. Evitaba el instituto diciendo que estaba enferma, pero en realidad no podía enfrentar las miradas ni los susurros. Su madre, preocupada, intentó hablar con ella, pero Sofía se encerró en su habitación, tocando la guitarra hasta que sus dedos dolían. Cada nota era un intento de encontrar claridad, pero lo único que resonaba en su mente era la imagen de Lucía defendiéndola en el patio, enfrentándose a todos sin dudar. Lucía, mientras tanto, estaba decidida a no dejar que las cosas se desmoronaran. Sabía que Sofía estaba sufriendo, y cada día que pasaba sin verla sentía un vacío que no podía explicar. Decidió actuar. Una tarde después de clases, fue al barrio de Triana y buscó la casa de Sofía. No sabía qué diría, pero necesitaba verla. Cuando llamó a la puerta, fue Carmen, la madre de Sofía, quien abrió. Lucía, ¿verdad?, dijo Carmen, con una mezcla de curiosidad y cautela. Sofía no se siente bien, pero pasa. Sofía, al escuchar la voz de Lucía, bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Cuando sus ojos se encontraron, sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía, con una determinación que rayaba en la desesperación,
respondió, no voy a dejar que te escondas, Sofía. No voy a dejar que nos ganen. Carmen, que observaba desde la cocina, notó la intensidad entre ellas, pero no dijo nada. Esa noche hablaron durante horas en la habitación de Sofía. Lucía confesó que estaba cansada de vivir para complacer a los demás, que quería ser libre aunque eso significara enfrentarse a su familia. Sofía por primera vez admitió en voz alta lo que sentía. Te amo, Lucía, dijo, y las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió, yo también te amo. Y no me importa lo que digan. Se abrazaron, y en ese momento el mundo exterior dejó de importar. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Al día siguiente Sofía decidió volver al instituto, decidida a no dejar que los rumores la definieran. Lucía la acompañó caminando a su lado con una confianza que era más una armadura que una certeza. En el patio las miradas y los susurros eran inevitables, pero esta vez Sofía no bajó la cabeza. Cuando Inés intentó provocarlas de nuevo, Lucía la cortó con una sola frase: si no tienes nada mejor que hacer con tu vida, Inés, es tu problema, no el nuestro. La multitud se quedó en silencio y por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Esa noche Sofía decidió contarle la verdad a su madre. Sentadas en la cocina con el aroma de un guiso llenando el aire, Sofía tomó aire y dijo: «Mamá, estoy enamorada de Lucía». Carmen se quedó callada, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. «Hija, esto no es fácil», dijo finalmente. «No es lo que esperaba, pero eres mi hija y siempre te querré». Las palabras no eran una aceptación total, pero eran un comienzo y Sofía sintió que podía respirar por primera vez en días. Lucía, por su parte, enfrentó a su familia con menos éxito. Cuando le contó a sus padres que quería vivir su vida a su manera, y que eso incluía estar con Sofía, su padre se puso furioso. «Esto no es aceptable, Lucía». «No en esta familia», gritó. Su madre intentó mediar, pero el daño estaba hecho. Lucía salió de la casa con una maleta pequeña, sin saber a dónde ir. Terminó en el puente de Triana, donde Sofía la encontró, temblando bajo la luz de la luna. «No tengo nada más que esto», dijo Lucía, señalando su maleta. «Pero te tengo a ti». Sofía, con lágrimas en los ojos, la abrazó. «Siempre me tendrás», prometió. Esa noche durmieron en la casa de Sofía, con la bendición tentativa de Carmen, que aunque no entendía del todo, no podía soportar ver a su hija sufrir. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. En el instituto algunos compañeros comenzaron a aceptarlas, mientras que otros seguían con sus prejuicios. Pero Sofía y Lucía encontraron fuerza la una en la otra. Decidieron presentarse juntas en el festival de fin de curso con una actuación que combinaría la voz de Sofía y el baile de Lucía, no como rivales sino como compañeras. Ensayaron incansablemente poniendo sus corazones en cada nota y cada paso. La noche del festival, la plaza del instituto estaba abarrotada. Sofía, con su guitarra, comenzó a cantar una sevillana que había escrito para Lucía, una canción sobre dos almas que se encuentran contra todo pronóstico. Lucía, con un vestido negro que parecía absorber la luz, bailó con una pasión que hizo que la multitud contuviera el aliento. Cuando terminaron con sus manos entrelazadas en el centro del escenario, la plaza estalló en aplausos. Por primera vez, Sofía y Lucía sintieron que no tenían que esconderse. Pero la vida no es un cuento de hadas, y aunque ese momento fue un triunfo, sabían que aún había batallas por librar. Sevilla, con su belleza y sus contradicciones, sería su hogar, pero también su desafío. Mientras caminaban juntas por las calles empedradas, bajo un cielo lleno de estrellas, Sofía y Lucía prometieron enfrentarlo todo juntas, sin importar lo que viniera. El festival marcó un punto de inflexión, pero no el final de la historia. Sofía y Lucía, ahora unidas no solo por el amor sino por una valentía compartida, comenzaron a navegar su relación en un mundo que no siempre estaba listo para aceptarlas. En el instituto, las cosas mejoraron lentamente.
Algunos compañeros, inspirados por su actuación, comenzaron a tratarlas con respeto, mientras que otros, como Inés, mantuvieron su distancia, derrotados por la fuerza de su unión. En casa, Sofía encontró un apoyo inesperado en su familia. Su hermano mayor, Antonio, que siempre había sido protector, le dijo una noche: «No entiendo todo esto, Sofía, pero si ella te hace feliz, eso es lo que importa». Su padre, Manuel, fue más reservado, pero con el tiempo comenzó a aceptar a Lucía, invitándola incluso a compartir una paella familiar. Carmen, aunque seguía preocupada por lo que dirían los vecinos, se convirtió en el pilar de Sofía, recordándole que el amor siempre valía la pena. Para Lucía, la situación era más complicada. Sus padres, especialmente su padre, seguían negándose a aceptar su relación. Decidió quedarse en casa de Sofía temporalmente mientras buscaba un trabajo para independizarse. Encontró un empleo como instructora de baile en una academia local, donde su talento brillaba. Cada noche después del trabajo se reunía con Sofía en el puente de Triana, donde planeaban su futuro juntas. Hablaban de viajar, de crear, de construir una vida donde pudieran ser ellas mismas sin miedo. Pero el mundo exterior seguía siendo un desafío. Una tarde, mientras caminaban por el centro de Sevilla, un grupo de desconocidos les gritó insultos. Sofía, herida, quiso huir, pero Lucía la detuvo. «No les des el poder de hacerte sentir menos», le dijo apretándole la mano. Esa noche decidieron unirse a un grupo de apoyo para jóvenes LGBT en Sevilla, donde conocieron a otras personas que compartían sus luchas y sus sueños. Encontrar una comunidad les dio una fuerza nueva, una sensación de que no estaban solas. A medida que el curso escolar llegaba a su fin, Sofía y Lucía comenzaron a planear su futuro más allá del instituto. Sofía soñaba con estudiar música, tal vez en Madrid o Barcelona, donde pudiera explorar su talento sin las restricciones de Sevilla. Lucía, por su parte, quería abrir su propia academia de baile, un lugar donde cualquier persona, sin importar quién fuera, pudiera encontrar libertad en el movimiento. Juntas comenzaron a ahorrar, a soñar en grande, a imaginar un mundo donde su amor no fuera una excepción, sino una celebración. Una noche, mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir, Sofía sacó su guitarra y tocó una melodía suave. Lucía, incapaz de resistirse, comenzó a bailar, sus movimientos iluminados por las luces de la ciudad. Los transeúntes se detuvieron a mirar, pero esta vez no había burlas, solo admiración. Cuando terminaron, un anciano que pasaba por allí aplaudió y dijo: «Eso es Sevilla, pasión y corazón». Sofía y Lucía se miraron, riendo, sabiendo que habían encontrado algo más grande que ellas mismas. El verano llegó trayendo consigo un calor sofocante y nuevas oportunidades. Sofía fue aceptada en una escuela de música en Madrid, mientras que Lucía recibió una oferta para enseñar en un festival de flamenco en Granada. Aunque la idea de separarse les dolía, sabían que su amor era más fuerte que la distancia. Prometieron escribirse, llamarse y reunirse cada vez que pudieran. «Esto no es un adiós», dijo Lucía, besando a Sofía en la frente. «Es solo el comienzo». Antes de partir, organizaron una última actuación juntas en el barrio de Triana, en una pequeña plaza donde los vecinos se reunían para escuchar música. Sofía cantó una sevillana que había escrito para Lucía, una canción sobre dos corazones que se encuentran en medio de la tormenta. Lucía bailó, sus tacones resonando como un latido, y cuando terminaron, la plaza estalló en aplausos. Carmen, que estaba entre la multitud, lloraba de orgullo, mientras Antonio silbaba y gritaba: «Eso es mi hermana». Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Sofía y Lucía se abrazaron, sabiendo que aunque el camino sería difícil, lo recorrerían juntas. Habían pasado de ser enemigas a amantes, de rivales a compañeras, y ahora, eran la razón de la otra para seguir adelante. Sevilla, con su mezcla de tradición y rebeldía, sería siempre su hogar, pero también el lugar donde aprendieron que el amor verdadero puede cambiarlo todo. El verano en Sevilla se despidió con un atardecer dorado, y Sofía y Lucía se prepararon para sus nuevos caminos. La mañana en que Sofía partió hacia Madrid, Lucía la acompañó a la estación de Santa Justa.
Las dos estaban nerviosas, pero también llenas de esperanza. Te escribiré todos los días, prometió Sofía, con los ojos brillantes por las lágrimas. Lucía, sonriendo a pesar del nudo en su garganta, respondió, y yo te esperaré en cada rincón de Granada. No te librarás de mí tan fácil. Se besaron, ignorando las miradas de los extraños, y por un momento el mundo fue solo de ellas. En Madrid, Sofía encontró un mundo nuevo. La escuela de música era un lugar vibrante, lleno de artistas que, como ella, buscaban su voz. Pero también era un desafío. La ciudad era más grande, más fría que Sevilla, y a veces se sentía sola. Sin embargo, cada carta de Lucía, cada llamada, le recordaba por qué valía la pena seguir adelante. Lucía, en Granada, se sumergió en el mundo del flamenco enseñando a jóvenes de todos los orígenes. Encontró en su trabajo una forma de canalizar su pasión, y cada noche, al cerrar la academia, miraba las fotos de Sofía y sonreía. La distancia no fue fácil. Hubo noches en que Sofía lloraba, extrañando el calor de Sevilla y la presencia de Lucía. Hubo días en que Lucía sentía que el peso de su decisión la aplastaba, especialmente cuando recibía mensajes fríos de su familia. Pero cada vez que se reunían en Madrid, en Granada, o de vuelta en Sevilla durante las vacaciones, era como si el tiempo no hubiera pasado. Sus abrazos eran más fuertes, sus besos más profundos y su amor más sólido. Un año después, Sofía y Lucía regresaron a Sevilla para la Feria de Abril, un evento que siempre habían soñado compartir como pareja. Caminaron por las casetas, vestidas con trajes de flamenca que habían elegido juntas, riendo y bailando bajo las luces de colores. En una de las casetas, Sofía subió al escenario y cantó una sevillana dedicada a Lucía, mientras ella bailaba con una pasión que hizo que todos se detuvieran a mirar. La multitud aplaudió y esta vez, no había rumores ni miradas de desprecio, solo admiración. Carmen, que estaba entre los espectadores, se acercó a ellas después de la actuación. Estoy orgullosa de ti, Sofía, dijo y luego, mirando a Lucía, añadió, y de ti también. Sois mi familia ahora. Esas palabras fueron un regalo, un puente entre el pasado y el futuro. Incluso el padre de Lucía, que había comenzado a suavizar su postura, envió un mensaje diciendo que esperaba verlas pronto. No era una aceptación total, pero era un paso, y para Lucía, era suficiente por ahora. Con el tiempo, Sofía y Lucía construyeron una vida juntas. Sofía lanzó un álbum de canciones inspiradas en su historia, que resonó con miles de personas en toda España. Lucía abrió su propia academia de baile en Sevilla, un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar quiénes fueran o a quién amaran. Juntas se convirtieron en un símbolo de resistencia y amor, no solo para su comunidad, sino para cualquiera que escuchara su historia. Una noche años después, volvieron al puente de Triana, donde todo había comenzado. El río seguía fluyendo, las luces de Sevilla brillaban, y el aire estaba lleno de jazmines. Sofía tomó la mano de Lucía y dijo, de mi peor enemiga a mi primer amor, y mi razón para seguir viviendo. Lucía, riendo, respondió, y tú, Sofía, eres mi hogar. Se besaron bajo la luna, sabiendo que sin importar lo que el mundo les arrojara, siempre tendrían la una a la otra. Su historia no era solo la de dos mujeres que se enamoraron, era la de dos almas que desafiaron las expectativas, que encontraron fuerza en su vulnerabilidad y que convirtieron el odio en amor. En Sevilla, donde la tradición y la pasión se entrelazan, Sofía y Lucía escribieron su propio cuento, uno que inspiraría a otros a ser valientes, a amar sin miedo y a vivir con el corazón abierto.